Hola queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Qué bueno nuevamente encontrarnos, compartir la palabra de Dios, reflexionar sobre tantos temas de vital importancia en nuestra experiencia cristiana. Vamos a hablar ahora de un tema que es, repito, hermanos queridos, de mucho cuidado. Es de vital interés para usted y para mí. El juicio. ¿Cómo se va a llevar a cabo el juicio? ¿Cuál es la base para ese juicio? ¿De dónde Dios va a tomar datos para el juicio? Y aquí debemos comenzar a aclarar algunas cosas. Primero, ¿sabe Dios quién es suyo, quién le ama, quién ha entregado su corazón a Él, quién está en su mano, como dice en Juan, ovejas que están en su mano? Sí, Dios lo sabe. Pero hay un detalle aquí que debemos tener en cuenta, porque los que rechazan el juicio investigador argumentan de que Dios no tiene necesidad de eso. En otras palabras, que Dios va a determinar la salvación de los seres humanos, los justos, a dedo. Usted y usted. No, Dios no va a hacer eso por el bien del universo. Aquí no está solo en fuego nuestra salvación, esta tierra, sino todo el universo, los ángeles, los seres de otros mundos. Así que Dios no va a dejar ni un vestigio de duda en cuanto a que Él obra con justicia. Así que, mis hermanos, bienvenidos a este tema. Esperamos que nos ayude. Primero debemos decir lo siguiente. ¿Dónde va a comenzar el juicio? La palabra de Dios es muy clara. Aquí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, el verso 17, nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? ¿Comienza por dónde? Por la casa. Comienza el juicio de Dios. Debemos buscar en la palabra de Dios cada uno de estos temas y textos que nos van a ayudar. Yo comienzo leyendo en Malaquías, el capítulo 3, el versículo 16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí están las memorias justas de los santos. Dice que Dios escribe un libro. Hay un libro en el cielo donde están registradas todos los actos justos de los santos. Salmo 56, 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Hermano querido, no hay nada que pase desapercibido para el cielo. Tus lágrimas, aquellas cosas que son luchas, las persecuciones de los impíos contra los hijos de Dios, las tristezas que les causan, todo está registrado en la palabra de Dios y en ese libro. Voy ahora para un texto que nos ayuda mucho a entender estos detalles y también del Antiguo Testamento, que está en Nehemías. En Nehemías, en el capítulo 13, el versículo 14, dice así: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. No borres todas las cosas que he hecho. Para aquellos que hablan de que las obras no cuentan, de que no es por obras. No, no es por obras. No nos salvamos por eso que hacemos. Eso que hacemos lo hacemos porque estamos disfrutando de la bendición de Dios. Mis hermanos, aquí lo que cuenta es que Dios tiene en cuenta cada acto de justicia, cada acto de misericordia. Porque así como el Señor tiene en cuenta los actos malos, pecaminosos, los malos pensamientos,
las malas acciones de los hombres, ¿no tiene el Señor también las cosas buenas de ellos registradas? Por supuesto. Hablemos ahora de el libro de los actos pecaminosos, aquel libro de donde deben ser borrados todos los actos pecaminosos que nosotros hemos cometido. Comencemos por lo que dice Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel está aquí mirando algo que es hacia el futuro, cuando se comenzaría en el cielo el juicio investigador que los adventistas del séptimo día entendemos comenzó en 1844. Allí, mis hermanos, comienza ese juicio de todos los muertos y en algún momento se juzgará a todos los vivos. Así que, ¿por qué es importante esto? Porque tener esto presente en nuestra vida también nos lleva a saber que nuestra vida debe estar en armonía con la palabra de Dios. Y este texto también tiene mucho paralelo con Apocalipsis 14, 6 y 7. El juicio ha comenzado, dice allí el apóstol Juan. Vamos ahora para Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está, mis hermanos y amigos, la necesidad para Dios de tener todo registrado. Fueron juzgados. ¿Quién juzga? La corte celestial. ¿Quiénes son los testigos? Dice en Mateo 18:10, los ángeles. Los libros son abiertos y son juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. Vamos ahora a Isaías 65, 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Está escrito, dice Isaías, delante de mí. ¿Está escrito qué? Todos nuestros actos, los actos pecaminosos de cada ser humano. Aquí viene un texto que nos aclara sobre qué Dios va a hacer el juicio. Yo considero que esto es algo que a muchos incomoda, pero los incomoda porque ellos no sienten que van a pasar inocentes frente a ese juicio. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12:4. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Y estamos hablando en los textos ya leídos de los libros del cielo, del libro de las memorias, de los registros de los actos pecaminosos de los hombres y cómo en esos actos no aparece la palabra perdonado. Debería aparecer allí, mi querido hermano y amigo, en frente a nuestro nombre, el acto de perdonado por tu arrepentimiento y mi arrepentimiento. ¿Qué es lo que se va a juzgar? Fíjense lo que dice Mateo 12, 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa, todo engaño,
toda mentira, aquello que los hombres hacen usando la Biblia para engañar. Mienten profetizando cosas que Dios no les ha dicho que profeticen. Mienten endulzando el oído del hombre, no llevándolo a un arrepentimiento, sino llevándolo a una tranquilidad, a una falsa seguridad. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento pasará frente al juicio. Según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, cada uno. Y miren lo que el apóstol Pablo dice, es necesario, antes que el Señor deje su intercesión en el santuario, que esta obra sea llevada a cabo. Cuando Él viene, ya lo hemos dicho, ya viene con un juicio hecho, ya los sellados están sellados, los que están dentro y los que están afuera ya están afuera. Primero a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No hay lugar a dudas que esto es algo que Dios hará para beneficio de todas sus criaturas. Volvemos al libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida, del cual habla Pablo en Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos los que alguna vez con sinceridad han profesado servir a Dios, entregar su vida al Señor, son puestos en el libro de la vida. Conectamos este texto de Filipenses 4:3 con lo que dice Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos en los cielos. Apocalipsis 20:13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjense ahora, mis hermanos, en estos textos que hemos leído de Apocalipsis 20:13 al 15, todo este proceso. El que no fue hallado en el libro de la vida, inscrito en ese libro, fue lanzado al lago de fuego. Es necesario que nosotros permanezcamos en el libro de la vida. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Podría ser borrado a alguien que ya está en el libro de la vida? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés ante el pedido de Moisés de que lo quitara de su libro? Moisés sabía que Dios tenía un libro donde él estaba registrado. Pero fíjense en la respuesta del Señor. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. O sea que aquí el Señor está diciendo, al que peque, no es a cualquiera, no es al que caprichosamente se quiera borrar. No. Y al pedido de Moisés Dios le responde esto, al que raeré yo de mi libro es al que peque contra mí. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y no borraré. Estas afirmaciones nos muestran que hay nombres que serán quitados del libro, porque no pasan por ese juicio. Fíjense, hermanos queridos, cuántos que han sido trabajadores en la obra, que un día defendían la obra, pero hoy atacan esa obra, y un día fueron sinceros, pero hoy decidieron irse con el enemigo. Al ser juzgados, no van a ser borrados del libro si siguen en esa obstinada empresa de atacar la palabra de Dios, van a ser borrados. Apocalipsis 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios le quitará al que le pone a la palabra de Dios, al que le quita a esa palabra. Es lo que dice ahí, si alguno quitare a las palabras de este libro. El texto final que quiero compartir, mis hermanos y amigos, es Apocalipsis 22, 7. Una promesa del Señor, una promesa para usted y para mí. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Notan, mis hermanos, todos los textos que hemos leído de la palabra de Dios en cuanto a cómo Dios llevará a cabo el juicio, cuál va a ser la norma, cuál va a ser el sistema que Dios va a usar. Y decíamos al comienzo, libros. Libros, mis hermanos, que nosotros no sabemos cómo son esos libros. Hoy cuando tenemos tanta tecnología, cuando en una memoria diminuta podemos registrar cantidades de información. ¿Qué Dios usará? ¿Cómo serán esos libros? Todo acto está registrado. Yo quiero terminar leyendo algo del conflicto de los siglos y recomendándole la lectura de este capítulo de este hermoso libro. Este es el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Este capítulo está titulado El juicio investigador. Léanlo, mi hermano. Si usted ya lo leyó, léalo otra vez. Aquí tomé una pequeña parte de la página 539 de este tomo, que es el antiguo libro rojo que conocíamos como libro rojo. El párrafo final de esta página 539 dice: en el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Hebreos 9:28. Para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera. Así como al quitar los pecados del santuario, el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás, el autor e instigador del pecado. El macho cabrío emisario que cargaba con los pecados de Israel era enviado a tierra inhabitada. Levíticos 16:22. Así también Satanás, cargando con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra, entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Y el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la expiación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieren dispuestos a renunciar al mal. Hermanos, la Biblia no está escrita simplemente para mostrarnos ciertas cosas. La Biblia también tiene muchos actos que en el Antiguo Testamento se realizaban, como este de la expiación, del día de la expiación, y nos muestran que esas cosas se repetirán.
Este tema es muy importante y yo reitero, mis hermanos, tener nosotros un concepto de cómo se va a realizar el juicio, cuál es el código por el que Dios juzgará a la humanidad. Santiago dice que ese código es la ley de Dios. Los 10 mandamientos serán el código por el que Dios juzgará a la humanidad. Por eso él allí hace un énfasis claro en cuanto a lo delicado que es quebrantar un solo de esos mandamientos. Y el apóstol dice allí, el que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Si yo no mato, no cometo adulterio, no robo, pero quebranto otro mandamiento, considerándolo pequeño, como dice Mateo 5, considerándolo pequeño, insignificante, entonces dice ahí el Señor Jesús en Mateo 5, tampoco estará éste en el reino de los cielos. Así será llamado en el cielo, pequeño. En otras palabras, no estará allí. La ley de Dios es dada para que nosotros andemos en ella. Quien se va contra ella, se está yendo contra el Creador. Que Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Esperamos que estos textos compartidos nos ayuden a entender que un día pasaremos por ese juicio, pero que por la gracia de Dios podremos pasar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado que si tú y yo le presentamos nuestro caso no lo perderá. Que Dios te bendiga, es mi deseo.